Un dato impactante y anecdótico sobre la frase tomar la cruz, que se encuentra en Marcos capítulo 8 versículo 34, es que en el siglo primero no era una mera metáfora religiosa, ni un símbolo de resignación espiritual, sino una cruda y terrorífica realidad política. Cuando Jesús pronuncia estas palabras camino a Cesarea de Filipo, sus discípulos no pensaban en un crucifijo de madera colgado en el cuello, sino en los miles de rebeldes judíos que los romanos habían ejecutado públicamente a los lados de los caminos galileos, obligando a cada condenado a cargar el travesaño de su propio instrumento de tortura, el patibulum, como una señal de total sumisión al imperio. Al rescatar este trasfondo histórico, el estudiante comprende de golpe la ironía y el escándalo del texto. Marcos no presenta la cruz como un adorno místico, sino como una advertencia radical de que seguir a Jesús exigía la valentía y la disposición de ser visto por la sociedad de su tiempo como un subversivo sentenciado a muerte. Bienvenidos y bienvenidas a esta quinta clase de introducción al Evangelio de Marcos. Estamos ya en la lección 5, tomar la cruz. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 8 al capítulo 10 y vamos a detenernos especialmente en dos textos muy importantes. Marcos capítulo 8 versículo 34 al 38, donde Jesús dice: si alguien quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y Marcos 10, versículo 35 al 45, donde Jesús enseña que la verdadera grandeza no está en dominar, sino en servir. En la clase anterior vimos la confesión de Pedro. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo. Esta respuesta es muy importante. Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, pero todavía no comprende qué tipo de Mesías es Jesús. Después de esta confesión, el Evangelio de Marcos cambia de tono. Jesús comienza a enseñar con más claridad que su camino pasa por el sufrimiento, el rechazo, la muerte y la resurrección. Esto es muy importante para entender Marcos. Hasta ese momento la gran pregunta era ¿quién es Jesús? Pero ahora aparece otra pregunta, que significa que Jesús sea el Mesías. ¿Qué clase de Mesías es Jesús? ¿Y qué significa seguir a un Mesías que camina hacia la cruz? La idea principal de esta clase es esta. Seguir a Jesús significa aprender un nuevo camino, no el poder que domina, sino el amor que sirve. Para muchas personas del tiempo de Jesús, la idea de un Mesías sufriente era difícil de aceptar. Muchos esperaban un líder fuerte, victorioso, capaz de derrotar a los enemigos de Israel y restaurar la grandeza del pueblo. Esperaban un Mesías con poder visible, con fuerza política, con triunfo inmediato. Pero Jesús redefine la victoria. La victoria de Jesús no se expresa dominando a otros, se expresa sirviendo. No se expresa aplastando al enemigo, se expresa entregando la vida. No se expresa buscando privilegios, se expresa revelando el amor fiel de Dios. Esta es una de las grandes sorpresas del Evangelio de Marcos. Si Jesús es el Mesías, pero no es el Mesías que muchos esperaban, ¿qué tipo de Mesías es? Jesús es el Mesías que sirve, que se entrega, que camina hacia la cruz, que revela el poder de Dios en la debilidad del amor. El libro de Aguirre y Rodríguez Carmona explica que Marcos capítulo 8 al 10 forman una sección muy importante. Esta parte está marcada por 3 anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Después de cada anuncio, los discípulos muestran que no entienden y Jesús les enseña qué significa seguirlo. Es decir, Marcos organiza esta parte como una catequesis sobre el discipulado. Jesús no solo anuncia en su cruz,
también enseña a sus discípulos cómo vivir después de conocer esa cruz. Para la comunidad de Marcos, hablar de la cruz era algo muy serio. No era una imagen decorativa, no era una frase bonita. La cruz era un instrumento real de sufrimiento, vergüenza y muerte. Por eso cuando Jesús dice, tome su cruz, está hablando de una fidelidad profunda. Está diciendo que seguirlo no es buscar comodidad, prestigio, control. Seguirlo es entrar en el camino del reino de Dios, aunque ese camino tenga costo. Ahora escuchemos Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesús dice, si alguien quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Esta frase hay tres movimientos importantes. Primero, si alguien quiere, Jesús invita, Jesús no obliga. El discipulado nace de una respuesta libre, no fuerza a nadie a seguirlo. Él llama, Él invita, abre camino, pero cada persona debe responder. Lo segundo, que se niegue a sí mismo. Esta frase puede ser malinterpretada. Negarse a sí mismo no significa odiarse, no significa despreciarse, no significa perder la dignidad, no significa aceptar el abuso o el maltrato. Negarse a sí mismo significa dejar de poner el ego en el centro. Significa dejar de vivir solo para mí, solo para mi comodidad, solo para mi control, solo para mi imagen, para mi prestigio. Significa reconocer que mi vida no gira alrededor de mis deseos, sino alrededor del amor de Dios y del reino de Dios. Negarse a sí mismo es decir, Señor, no quiero vivir atrapado en mi orgullo. No quiero vivir solo buscando mi beneficio. No quiero seguir mis miedos como si fuera mi Dios. Quiero aprender tu camino. Y lo tercero, tome su cruz y me siga. Tomar la cruz no significa vivir en fidelidad a Jesús, aunque esa fidelidad tenga costo. Tomar la cruz no significa buscar sufrimiento por sufrimiento. Jesús nos llama a amar el dolor. Jesús nos llama a amar con fidelidad. Y a veces amar implica sacrificio, renuncia, valentía y perseverancia. Tomar la cruz significa seguir a Jesús cuando sería más fácil abandonar. Significa seguir la verdad con amor cuando sería más cómodo callar. Significa servir cuando nadie aplaude. Significa perdonar sin justificar el daño. Significa defender la dignidad humana, aunque otros no lo entiendan. Significa renunciar a la necesidad de controlarlo todo. Significa confiar en Dios incluso cuando el camino no es claro. Pero aquí debemos decir algo muy importante. Tomar la cruz no significa aceptar el abuso, violencia o maltrato. Jesús no llama a nadie a perder su dignidad. La cruz no es resignación ante la injusticia. La cruz no es permitir que otros destruyan nuestras vidas. La cruz es amor, fiel, resistencia santa y entrega libre al proyecto de Dios. Jesús no murió porque amaba el sufrimiento. Jesús entregó su vida porque amaba hasta el extremo. Esa diferencia es muy importante. Luego en Marcos capítulo 10 encontramos una escena que nos ayuda a entender mejor esta enseñanza. Santiago y Juan, dos de los discípulos más cercanos a Jesús, se acercan a él y le piden algo sorprendente. Quieren sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda, cuando Jesús esté en su gloria. En otras palabras, quieren lugar